El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene mucha importancia en nuestra sociedad contemporánea, y es el tema de los recursos humanos, y específicamente de las tareas, de las competencias que deben desarrollar las diferentes gerencias que se encargan del desarrollo del talento humano, como se denomina actualmente a esta dependencia u área. Lo primero que debemos tomar en cuenta es lo siguiente: que los trabajadores, antes de ser trabajadores, son personas. Y como personas humanas, tenemos que no solamente respetar sus derechos, sino sobre todo respetar su dignidad de persona humana. Y esto es un concepto que muchas veces se pierde de vista en las instituciones, donde se ve de que el recurso humano es eso, es un recurso humano. Pero dejamos de tomar en cuenta que detrás de ese recurso humano hay vivencias, hay actitudes, hay aspiraciones, etcétera, etcétera. Y este es un tema vital en las organizaciones contemporáneas, porque de lo que se trata cuando se desarrollan los planes estratégicos, no solamente es detenernos en saber cuál es la visión y la misión de la organización, sino que también debemos detenernos cuál es la visión y misión de nuestros colaboradores para que la asuman como suya y de esta manera haya un desarrollo, digamos, sostenible de estas organizaciones que se crean. Hablé del plan estratégico. Es verdad que todo plan estratégico tiene que tener una visión de largo plazo. Es verdad también que todo plan estratégico debe tener unos objetivos inmediatos, pero todos ellos deben estar dentro de una lógica, y esa lógica no solamente debe ser racional, sino que también tiene que ser una lógica inspiradora en principios, en conceptos axiológicos y en valores. De ahí que no solamente el Estado, a través de sus diferentes instituciones, sino empresas privadas, se preocupan por desarrollar el código de ética de las instituciones. Código de ética que vendría a ser una suerte de hoja de ruta, que vendría a ser el deber ser de lo que queremos de nuestros trabajadores, de nuestros directivos, y que permite una interrelación basada en el respeto, basada en el compromiso, basada en el concurso de voluntades que aceptan que tales valores son los que nos deben distinguir como personas, como trabajadoras, de otras personas y de otras instituciones. Entonces, como primera gran conclusión, creo que debemos voltear la mirada al ser mismo del trabajador, a identificar sus potenciales, a conocer cuáles son sus verdaderas aspiraciones, pero con una sólida base principista, axiológica y valorativa, que lo da un instrumento que se llama el código de ética. Como segundo punto, que creo que es importante también en el tema de los recursos humanos, es cómo es que se puede gestionar una administración por recursos humanos en el que se le dé la preeminencia al trabajador y a los resultados antes que al mero recurso humano o a los objetivos institucionales que pueden ser meramente objetivos cuantitativos y menos cualitativos. Hay muchas técnicas al respecto y tal vez una de las que cada vez está generando mayor aceptación es la gestión de los recursos humanos por competencias. Las competencias son las capacidades que queremos que el trabajador desarrolle. Las competencias son las habilidades que tiene el trabajador y que las debemos potenciar. Las competencias tienen que ver con conocimientos, con habilidades, con actitudes. En otras palabras, las competencias tienen que ver con la formación técnica o profesional que se puede exigir para determinada posición o perfil,
las habilidades que tienen que ver con las iniciativas, que tienen que ver con la inteligencia, y las actitudinales que tienen que ver con los valores, ¿no es cierto? Entonces, generar una gestión de recursos humanos por competencias no es tarea sencilla, aunque en el papel parecería fácil ordenarlo así. Pero esto de gestionar un recurso humano por competencias es un proceso. Y todo proceso demanda, pues, no solamente de tiempo, sino demanda de una estructura. De tal manera que podríamos distinguir acá que un sistema de recursos humanos por competencias tiene las siguientes fases. La primera, atraer. La segunda, desarrollar. La tercera, retener. Y la cuarta, reemplazar. Estas serían las 4 etapas que considero que tiene un sistema de recursos humanos por competencias. Expliquemos brevemente cada una de ellas. Atraer. ¿A qué me refiero con esta palabra atraer? Me refiero al proceso de selección del personal, al proceso de reclutamiento de personal. Se elegirán a las personas, a los colaboradores que tengan las competencias requeridas, probadas por su comportamiento. ¿Y qué tipo de competencias? Las que les dije temprano, las competencias del conocimiento, las competencias de las habilidades y las competencias actitudinales. Pero para atraer, para reclutar al personal idóneo, al personal requerido por la institución o por la empresa, hay toda una metodología que creo no es el momento de explayarnos. La segunda etapa, que es secuencial, insisto, como todo proceso, que tiene que ser lógico y concatenado, es desarrollar. Esto significa desarrollar la carrera. Se desarrollan actividades de entrenamiento, se desarrollan actividades de inducción para que el personal pueda fortalecerlas. ¿Quién? Las competencias, mejorar las competencias y mejorar su desempeño laboral. Insisto, los saberes no son algo, no es un dogma, no es una verdad absoluta, no es algo que se acabó aquí, sino que el crecimiento personal, el crecimiento laboral siempre está alimentándose, siempre debemos alentarlo. Y en ese sentido me refiero a la palabra desarrollar, desarrollar las competencias, fortalecer las competencias, optimizar las competencias. ¿Por qué? Porque somos conscientes que las sociedades cambian. Y si las sociedades cambian, es porque las personas están dispuestas al cambio. Y las sociedades y las organizaciones no deben temerle al cambio. Desarrollar. La tercera etapa dentro de este proceso de gestión de recursos humanos por competencias es retener. Tal vez es lo más complicado. Y lo más complicado tal vez porque en sociedades competitivas el proceso de rotación de personal es bastante dinámico y no es malo. Pero en sociedades en las que no son altamente competitivas, el status quo, el estado de conservación de las cosas puede ser una de las grandes debilidades que tienen las organizaciones. Y eso debemos evitarlo. ¿Y cómo evitarlo? Fomentando la competencia, fortaleciendo las competencias, logrando un buen reclutamiento de personal. Pero también hay que retener. Y hay que retener a nuestros colaboradores que consideramos estratégicos o colaboradores que suman a la institución, colaboradores que están altamente identificados con las organizaciones. Motivar a los mejores empleados a permanecer en la organización. Hay muchas políticas de motivación. Una de las políticas de motivación es el salario emocional. El reconocimiento no necesariamente dinerario por el logro de objetivos, sino el reconocimiento que se hace tal vez de manera pública, tal vez de manera privada, son finalmente instrumentos
o metodologías que se usan, pero decirle, sí, estoy muy contento con lo que has hecho, es agradecerle, es decirle, sí se pudo y gracias a ti. La otra etapa de este proceso, insisto, del sistema de recursos humanos por competencias, no hay que perder de vista que estamos en esta dinámica, es el reemplazar. Lo dije, es importante retener, pero en un mundo competitivo también hay rotaciones, hay personal que ya no se siente cómodo en la institución, hay personal que siente que ya llegó a su techo y que es necesario de que crezca en otras instituciones, o hay personas que tienen como proyecto de vida personal y profesional estar en instituciones por un tiempo determinado y después volver la cara a otras. Y eso es legítimo también. Entonces tenemos que estar preparados. Y ahí viene una de las condiciones del liderazgo, el sentido de anticipación, que tiene que ver con la planificación, y es reemplazar. El planteamiento del o los reemplazos. Es decir, se tienen que evaluar los retiros previstos, pero también debemos anticiparnos ante las eventualidades que pueden producirse porque el trabajador está renunciando por razones que no vienen al caso ahorita desarrollarlas, o porque hay razones de fuerza mayor que no le permiten al trabajador pertenecer más a la organización. Entonces tenemos que tener ahí todo un proyecto, tenemos que tener todo un plan para reemplazar al trabajador con el mismo perfil. Ustedes creo que ya se están dando cuenta de que estamos hablando de una suerte de calecita rusa. Ustedes creo que ya se están dando cuenta que estamos hablando de un círculo vicioso. Estamos hablando de atraer, desarrollar, retener, reemplazar, atender, desarrollar, retener, reemplazar. Sí, es un círculo, pero yo no diría que era vicioso, sino yo le llamaría el círculo virtuoso del sistema de recursos humanos por competencias. Y finalmente, la parte concluyente de todo este proceso es la evaluación del personal. Evaluación que tiene que ser objetiva, evaluación que tiene que ser por resultados, evaluación que tiene que ser por competencias, que importa identificar las brechas de competencias para que la persona que está desempeñando determinado cargo pueda cubrir esas brechas. Esta es una introducción. Hemos querido llamar la atención en la necesidad de potenciar en las organizaciones los recursos humanos, la necesidad de implementar un sistema de recursos basado en competencias, la necesidad de revalorar a la persona humana que antes de trabajador es persona humana, la necesidad de revalorar la necesidad de que en toda institución u organización laboral haya un código de ética que sirva de guía para la conducta laboral y por supuesto para la conducta personal. Y finalmente, la necesidad de hacer de cada uno de los trabajadores verdaderos líderes. Muchas gracias.